Soy Martín Orozco y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la expresión oral y cómo ésta puede enfatizarse desde las distintas planeaciones de clase, que es la pregunta número 8, desde las distintas planeaciones de clase para enfatizarse pues principalmente en un óptimo desarrollo de una expresión oral. Cabe destacar que esto es muy importante porque pues alrededor de toda nuestra vida conocemos culturas, conocemos personas diferentes, entornos diferentes, contextos diferentes. Y saber expresarse es parte fundamental pues de todo eso, pues hace parte de una comunicación mucho más asertiva, decir las palabras correctas, tener una adecuada forma de comunicarse en los distintos temas que pueden presentarse. La cuestión del lenguaje técnico, todos estos son pues procesos que se pueden trabajar desde el aula de clases y desde las planeaciones que nosotros como futuros docentes debemos crear. Siento que parte fundamental para desarrollar una expresión oral de calidad es saber leer. De cierta forma que el alumno en la planeación debe tener saberes previos o debe tener una lectura previa sobre algo. Esto, ya que las distintas lecturas tienen lenguajes técnicos, tienen expresiones, tienen literatura, tienen distintos ejes, distintas formas de escribir, de expresarse. Por ejemplo, está el género lírico, el género científico, informático, de terror. O sea, hay varios tipos de textos, hay historias, hay cuentos, novelas. Y cada una tiene su estructura, tiene sus palabras, tiene su lenguaje. Entonces siento que nosotros desde el rol como docentes, en cierto modo, debemos apoyar eso. Obviamente, desde el pensum, desde las planeaciones de clase, eso se puede hacer. Entonces, como profesor de español, ¿cómo, habiendo dicho lo anterior, cómo yo puedo aportar al desarrollo de una expresión oral efectiva y asertiva en mis alumnos? Siento que dentro de los estándares de competencia estaría desarrollar pues sus microhabilidades, que son pues para mí las más importantes es la capacidad de inferir y la capacidad de comprender. ¿En qué se diferencia comprender y inferir? Pues cuando tú comprendes una situación, tú estás siendo consciente de lo que está pasando y de lo que se está viviendo y en cierto modo tú te acoges a algo, tú estás comprendiendo y estás aceptando distintas cosas. Entonces, en un ejemplo más claro, el profesor está explicando un tema muy fácilmente, tú lo procesas, tú lo comprendes, sabes sobre qué está hablando y puedes entenderlo, puedes manejarlo. Sin embargo, es importante inferir, porque no solo vas a manejar el tema, sino que cuando tú lo infieres es lo que tú entiendes de algo, es la lógica que tú le estás dando, es como ese sentido, ese significado que tú le estás dando a ese valor. Ya luego la oralidad o el hablar hace parte de eso que tú infieres. Siento que si tú solamente comprendes algo cuando lo vas a explicar, estás explicando lo que está explicando el autor o lo que hizo la novela. Y eso está bien. Obviamente, eso está bien. Sin embargo, cuando tú infieres y puedes dar un aporte crítico, un aporte nuevo, que es a base de lo que tú leíste, sin embargo ya no lo está diciendo el autor, estás diciéndolo tú lo inferiste, estás dando tu crítica, lo que tú piensas, ya eso hace parte de desarrollar una expresión oral. Con el profesor pues tenemos la actividad de crear una planeación de clase enfatizada en la expresión oral y creo que debemos pues en el escenario de prácticas en el que nos estamos desenvolviendo pues darle un plus o darle pues ese uso a esa planeación y pues aplicarla durante la práctica con los alumnos. Entonces pues resumiéndonos a eso, siento que la planeación mía, hablando como una lección, como una clase, a ti te ayuda a planear una mejor expresión oral, a desarrollarla. Mis alumnos, primero que todo, pues, como
como le explico, leeríamos, entenderíamos pues el lenguaje, el contexto en el que todo se está desenvolviendo. Como profesor yo estoy cumpliendo el papel pues de ayudarlos a desenvolverse. A base de eso los alumnos, con sus propias palabras, aunque no sea un lenguaje muy técnico, aunque ellos todavía estén algo confundidos, pues obviamente van a pasar a decirme lo que comprendieron para que el profesor, que yo como profesor, retroalimentarlo dentro de este ámbito pues de la expresión oral, explicarle pues para que el alumno ya empiece a trabajar más las redacciones de texto, pero no va a ser una redacción de texto pues que él va a buscar, no, él va a hacer una redacción de texto que él mismo la va a entender, él mismo la va a comprender, él no va a... O sea, él va a tener las bases que se le van a dar, obviamente. Sin embargo, cuando él vaya a hacer su planeación, cuando él vaya a hacer su texto, él va a hacerlo con su lenguaje, con las palabras que él conoce, él le va a ir dando una coherencia, él va a inferir lo que él escribió, él va a trabajar esa cognición de cierto modo que a la hora de él exponer, porque es que es cierto, hay alumnos pues que escriben bien, que saben expresar pues por medio de los escritos, no tienen problemas ortográficos, los puntos, todo. Sin embargo, a la hora de hablar sufren de miedo, sufren de pánico y pues tienen ciertos pauses o ciertos problemas que le causan pues todo ese inconveniente a la hora de expresarse. Entonces siento que también es fundamental pues trabajar la expresión oral desde el aula y hacer planeaciones enfocadas en la expresión oral pues porque el alumno, como lo dije en un principio, él se va a desarrollar en diferentes entornos, diferentes ambientes. Entonces enseñarles un lenguaje técnico, enseñarles a expresarse, teniendo en cuenta pues valores como el respeto, teniendo en cuenta la comunicación asertiva para que pues él pueda entender distintos puntos de vista, para que él pueda inferir, para que él pueda pues obviamente, valga la redundancia, expresarse. Expresarse es muy importante dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito social, cultural, saber utilizar las palabras indicadas, saber toda esa cuestión es muy importante. Entonces, como nosotros como profesores desde el aula debemos trabajar esas microhabilidades, todas esas habilidades que desarrollan la expresión oral, trabajar el entendimiento, trabajar pues la forma en la que hablan los alumnos, cómo se expresan, pero más allá de que se expresen como nosotros querramos, es que se expresen a su manera, que ellos lean, que ellos vean una situación, que ellos escuchen una situación y que sean capaces de aportar no solamente pues con sus palabras, sino que toda esa comunicación, toda esa expresión, toda esa cognición los ayude a ellos a tener ideas de mejora social, ideas de mejora de clases, ideas para su casa, ideas con sus amigos, y así se vuelven personas mucho más productivas y siempre teniendo en cuenta el enfoque de la expresión, que es muy importante. ¿Cómo hacer que los alumnos mejoren su expresión oral en el salón de clase? Cuando los alumnos adoptan un papel activo durante su formación, se observa una mayor facilidad para comprender las lecciones y consolidar sus conocimientos, teniendo más éxito a la hora de enfrentarse a las diferentes pruebas académicas. Por ello, es importante aumentar la expresión oral de los niños en el aula de clases. Una de las estrategias factibles para aumentar la expresión oral sería promover el trabajo en equipo. Uno de los métodos más eficaces para lograr que los estudiantes participen más a menudo en clase radica en promover el trabajo en equipo gracias a la creación de grupos para realizar diferentes actividades. Logramos que la relación entre los compañeros mejore, apoyándose entre ellos y sintiéndose más cómodos para expresar sus ideas. Además, cuando los niños se integran dentro de un equipo, se intensifica el compromiso de cada individuo, ya que están rodeados con personas de las cuales se sienten confiados. Esto conllevará a una mayor participación para realizar un buen trabajo y obtener el mejor resultado posible. Otra de las estrategias que podríamos utilizar
sería ofrecer seguridad. Sin lugar a dudas, una de las razones más comunes por las que los estudiantes no participen en clase es la vergüenza, la pena o, en este caso, la timidez. Así, lo más conveniente es ofrecerles seguridad y crear un ambiente cómodo donde se sientan libres para expresar sus ideas y argumentos. Esto sin ser juzgados o ridiculizados delante de otras personas. En este sentido, siempre hay que poner de manifiesto que las burlas no se admiten en clase y que todos podemos equivocarnos. Es más, fallar nos ayuda a mejorar y a aprender. Igualmente, es aconsejable ofrecer un tiempo al alumno para que piense la solución a un ejercicio antes de pedirle que lo realice en la pizarra, por ejemplo, ya que así no se sentirá tanta presión. Otra de las estrategias sería realizar preguntas. Otra forma de hacer que los alumnos participen en clase es realizando preguntas a medida que se va explicando la lección, involucrándolos en la conversación y con ello en su educación. Cuando realizamos preguntas, hacemos que los estudiantes sean un poco más activos y se centren en la explicación. Así conseguimos que el alumno se mantenga atento a lo que el profesor está explicando en ese momento y además logramos que la clase sea un poco más dinámica. Del mismo modo, debemos pedirle a los estudiantes que hagan las preguntas que deseen para resolver dudas que podrían tener varios compañeros o abordar un tema sobre el que les gustaría tratar en relación con la materia. Otra de las estrategias para aumentar la participación en clases y hacer que los niños tengan una expresión oral más activa sería repasar la última lección. Es una tarea muy importante para recordar y consolidar los conocimientos de los alumnos. Es repasar la última lección impartida. Además, con ello tenemos la posibilidad de pedir a los alumnos que expliquen los términos y los conceptos que se mencionaron en clases anteriores. Al hablar sobre un temario que ya conocen y que ya han aprendido porque previamente han visto, los alumnos mostrarán una mayor predisposición a participar y a exponer sus conclusiones. Bueno, cuando hacemos pausas también estamos utilizando otra estrategia, ya que cuando se realizan clases donde la dificultad de la materia es elevada, hay grandes posibilidades de que los alumnos desconecten y dejen de prestar atención al profesor y por lo tanto no participarán en el desarrollo de la misma. Para evitar esta situación es apropiado hacer pausas donde los estudiantes puedan despejar la mente o donde se especifiquen los aspectos más importantes de la lección, impidiendo que ningún alumno se sienta perdido. Cuando hacemos estas pausas le damos espacio a los alumnos para que puedan pensar y puedan distribuir su tiempo de una manera correcta. Fomentar las actividades lúdicas es otra de las estrategias que podemos utilizar para aumentar la expresión oral. Finalmente, para conocer cómo conseguir que los alumnos participen en clase, no podemos olvidarnos de mencionar la relevancia de fomentar más actividades lúdicas. La gamificación nos ofrece grandes ventajas para enseñar a los estudiantes y también servirá para que los alumnos interactúen entre ellos, obteniendo un mayor ánimo y motivación por colaborar. Como han podido escuchar a lo largo de la charla, a lo largo de estas estrategias, cuando fomentamos la participación de los estudiantes en el aula, obtenemos
una mayor implicación durante su estudio, lo que se traduce en mejores resultados académicos. Mi nombre es Juan David Camargo Giraldo. Yo escogí la pregunta sobre la enseñanza de la habilidad de expresión oral en el aula. Pues esto es muy importante por varias razones. Uno, por comunicación efectiva. Pues en el momento de la expresión oral es fundamental para comunicarse de manera efectiva ante la sociedad, y a la vez aprendemos a expresar ideas y también pensamientos de manera mucho más clara y mucho más coherente. Y realmente esto es muy esencial en la vida, en nuestra vida, en la vida cotidiana de nosotros y también en la vida profesional de nosotros. Otro punto sería en el desarrollo personal. Pues para mejorar la habilidad de expresión oral, nosotros tenemos que aumentar la confianza y la autoestima de nosotros mismos, y en este caso sería los estudiantes. Pues esto permite que se sientan más seguros al participar en discusiones, presentaciones, trabajos, debates, etc. Otra habilidad sería las habilidades sociales, pues la expresión oral nos ayuda demasiado, como dije, en este caso los estudiantes, a desarrollar sus habilidades sociales, que sería al escuchar atentamente y respetar las opiniones de opiniones de diferentes personas, y pues ser un poco más concreto y saber formular preguntas adecuadas. Pues las habilidades estas son full de esenciales, ya que son esenciales para interaccionarnos con la sociedad y ser mucho más sociales y laborales. Otro sería el éxito académico, ya que la expresión oral es crucial en el contexto educativo, se enlazan mutuamente. Pues los estudiantes necesitan comunicar y expresar sus ideas de manera, como lo dije antes, efectiva en presentaciones, debates, exámenes orales, trabajos, y esto hace que puedan dominar más estabilidad, pues mejora también a la vez su desempeño académico. Otra sería la preparación para el mundo laboral. Claro, es demasiado esencial esto, ya que nosotros llegamos a un punto en el que nos estamos enfrentando a la realidad de la vida, que es trabajar y cosas así. Pues en el mundo laboral, la capacidad de expresarse oralmente de manera efectiva es una habilidad demasiado valorada, pues por uno mismo. Pues esto ayuda en entrevistas de trabajo, presentaciones de trabajo, colaboraciones en equipos, como lo dije antes, debates. Pues nos ayuda a expresarnos un poco mejor. Y otra sería que el fomentar el pensamiento crítico, pues al expresar las ideas de manera oral, los estudiantes deben organizar sus pensamientos y argumentos de manera mucho más coherente, pues esto promueve el pensamiento crítico y a la vez la capacidad de analizar y de sintetizar la información. En resumidas cuentas, pues todo esto lo que estoy diciendo, enseñar la habilidad de expresión oral en el aula es esencial para el desarrollo personal de los estudiantes, y también es esencial en el desarrollo académico, y también es esencial en el desarrollo profesional de los estudiantes, ya que
Esto es como una práctica, ya que los está preparando para una comunicación efectiva en diversos contextos de su vida profesional, cotidiana, laboral. Listo.